Buen día, mexicanos patriotas e informados. Un saludo desde la hermosa Ciudad de México. Acuerda Comisión Nacional de los Salarios Mínimos un incremento del salario mínimo del 15% para 2021. Con el voto en contra de la Coparmex, la CONASAMI decretó un incremento global equivalente al 15%. La Coparmex dijo que con la determinación impuesta por CONASAMI se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó por mayoría un incremento salarial para el próximo año del 15% general y del 15% para la zona libre de la frontera norte. De esta manera, por votación mayoritaria de los integrantes de la comisión, se determinó que para el 2021 el salario mínimo suba de 123.22 a 141.70 pesos, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39 pesos. Presidente, buenos días, Dalila Escobar de Tiempo TV. Preguntarle en primera instancia cuestiones que tienen que ver con el tema del salario mínimo. Se aprueba ya por parte de la CONASAMI el 15%, sin embargo el sector empresarial menciona, una parte del sector empresarial que no está de acuerdo con esta situación porque podría haber pérdida de empleos. Incluso mencionaron que es una medida incluso irracional. ¿Qué responde al respecto? Y pues si precisamente tienen ustedes previsto que pueda haber cierres de empresas o pérdidas de empleos, pues por este hecho. Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego, sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores. Inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal.
y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa. Y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo. El primer aumento fue del 16%, el segundo del 20% y ahora va a ser del 15% en todo el país. También se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas, que son muy mal pagados, tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas. Entonces, esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo pues lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor. Sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Hemos estado mostrando, y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México. Y todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política, que deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación. No sé si tengan lo del salario. Los cuadros. El hecho de que haya votos por parte del sector empresarial, ¿qué le dice? ¿No hubo suficiente tiempo para el consenso con ellos? No, se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron. Ellos planteaban el incremento del 10 y se consideró que no era suficiente. Por lo siguiente, a ver, ¿por qué no la primera? Miren, este es 1980, era el lugar 12, México, en el mundo, en salario mínimo. Después, en el 90, al 30 cayó, al lugar 30 en el mundo. En el 2000, al 48, perdón, al lugar 48. En el 2010, ya, aquí estamos en los tiempos del cambio. '81. En el 20, a pesar de los 2 aumentos, aquí se mencionó, en lugar 82.
sea, todavía caímos un sitio. Con 16 y 20% de aumento. Ahora, con este aumento, vamos a subir aquí al 76%. Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. Entonces, en la economía no cuentan los trabajadores. ¿Qué es la economía? Pues es la conjunción de las inversiones, de la actividad empresarial y del trabajo. Esa es la economía. Entonces, los trabajadores van a tener pues un incremento que a escala mundial todavía avergüenza. ¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20 de los países con más riquezas en el mundo y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario? Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Asimismo, se integran dos profesiones a la lista de salarios mínimos profesionales: trabajadoras del hogar, que tienen un incremento del 25% respecto al salario mínimo vigente, llegando a los 154.03 pesos, y jornaleros agrícolas, que reciben un incremento de 30% respecto al salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 160.19 pesos. Como siempre, los empresarios, o sea la Coparmex, se quejan amargamente del aumento en los salarios. Quisieran regresar a los aumentos de 3 y 4% que negociaron durante décadas, que saquen de todo lo que se ahorraron durante muchísimo tiempo pagando sueldos miserables y que dejen de quejarse tanto. Con este aumento, México remonta 8 posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países. La aspiración en la presente administración es alcanzar una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales. Este aumento se suma a los que se otorgaron en 2019 del 16% y del 2020 de 20%, que han permitido continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno, sin afectar la inflación y el empleo. Bueno, es todo, amigos, que tengan un hermoso día, y si quieren que yo también lo tenga, les agradecería un like y que se suscriban a mi canal. Mil gracias y cuídense mucho. Hasta luego.